Amén. Como siempre, nosotros, hermanos, tenemos la dicha de recordar los 10 mandamientos de nuestro Señor. Antes de leerlo, les doy la bienvenida a todos ustedes en esta mañana, donde nos ha permitido estar aquí. Para glorificar su nombre. Les pido pues otra vez que nos pongamos de pie momentáneamente para leer los 10 mandamientos. Vamos a leerlo del capítulo 20 del libro de Éxodo, el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová Dios, el que saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que están en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque mandará por inocente Jehová que tomarás su nombre en vano. Acordarte hace un día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas teniendo obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjera que está entre tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, no tiene reposo los domingos. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días serán en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la comida de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su rey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, a continuación vamos a tener una lección que va a ser dirigida por nuestro hermano Máximo Mosquera. La lección se titula Mártires. Muy importante esta lección. Vamos a aprender cosas que nos deben ayudar pues, a animar nuestra fe para seguir adelante en el Señor. Y entonces, con esto, le doy la bienvenida al hermano Máximo Mosquera. Pasamos. Paz a vosotros, hermanos. Le damos siempre la honra y gloria a nuestro Dios por darnos esta oportunidad después de tanto tiempo de no vernos, ¿no? En este caso, hoy estamos ya presencialmente en este servicio y es importante pues darle el saludo a cada uno de ustedes por el tiempo de no vernos, no echarnos las manos y participar del cuerpo de Cristo, que siempre lo hacemos sábado tras sábado, ¿no? En este caso lo estamos haciendo presencial. Así que pues le damos la bienvenida a todos los hermanos y hoy vamos a estudiar una lección, como dijo nuestro hermano Walter, muy importante y interesante porque nos hace ver la situación que pasaron estos mártires a través de esa fe, la fe que es importante para nosotros mantenernos, y lo pudo lograr estas héroes de la fe, como es el libro de Hebreos, donde está en este capítulo 11, que
vamos a estudiar esta mañana, estos hombres, héroes de la fe, que por fe pudieron ellos soportar, si queremos llamarlo así, pudieron ellos mantener esa fe ante las cosas de Dios y esa convicción de lo que estaban haciendo, defendiendo la palabra de Dios. Y esto lo lograron estos célebres en este libro de Hebreos, y nos da a nosotros esa entrada a que nosotros podamos también ser como estas personas, entender cómo ellos pudieron lograr, gracias a esa fe férrea que tenían a las cosas de Dios. Y es una muestra para nosotros que podamos también mantener esa fe. Y vamos a leer algunos textos, no vamos a entrar en todos los textos, pero como inicia el verso 4 de Hebreos 11, por fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa fe, esa seguridad que estas personas tuvieron de preservar esa fe en Dios, de dar al Señor un presente, reconociendo la importancia de esto. Ellos pues lo hicieron así, en este caso Abel, y vemos que murió por defender esta causa, ya que, como vemos, su hermano pues tomó represalia y murió, y dice que sus obras, su testimonio, hablan, ya siendo difunto, hablan por ese acto que hizo Abel. Igualmente vemos en el transcurso de toda la lectura, por fe Abraham, por fe también Isaac, por fe Jacob, por fe José, y menciona así definitivamente muchos casos, Moisés, por fe Moisés. Y es interesante porque también entra a una etapa bastante crucial que hemos estudiado muchas veces, cuando estos mártires fueron, por defender esta fe, fueron muertos, dice, a cuchillos. Fueron estos hombres muertos también, quemados, dice, apedreados, aserrados, muertos a cuchillos. Muchos también fueron a la cárcel, sufrieron angustia, maltrato, y a través de la historia de Jesús hemos visto también cómo nuestro Señor Jesucristo sufrió ese maltrato, ese vituperio y tantas cosas que pasaron estos hombres, que nos ayudan a nosotros hoy en día a ver que podemos nosotros también, como buenos hijos de Dios, por esa fe que tenemos en lo que estamos haciendo, podemos nosotros también soportar muchas pruebas. Y vamos a estudiar en el transcurso de esta lección que van a haber pruebas todavía, que va a haber persecuciones en estos tiempos y en los venideros. Así que vamos a estudiar esta lección. En Revelación, que es el texto de memoria, en Revelación 6, el verso 10, que es el texto de memoria, dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgará y vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es esa petición de estos mártires que murieron, que dieron su vida por defender esa fe, por defender su creencia, que en este
Cuando abren este sello, entonces una petición muy importante es: ¿hasta cuándo, Señor, puedes vengar la muerte de estos mártires? Entonces vamos a ver que nuestro Señor, pues, a cada uno le da su paga por sus actos, por sus acciones, y cada uno de ellos, pues, van a recibir su justa paga. Por eso el Señor actúa con justicia. Y vamos a ver una nota que dice aquí, que es muy importante porque nos enfoca en esta lección, mártires. Dice: Webster define un mártir como una persona que sufre voluntariamente la muerte como pena por testificar y negarse a renunciar a una religión. Es importante porque voluntariamente lo que hacemos nosotros, cada uno de nosotros aquí, es voluntariamente. No es una imponencia y nadie nos impone estar aquí. Por eso, cuando vamos a sufrir o vamos a tener una prueba, lo soportamos y lo llevamos porque es voluntariamente. Y así estos mártires sufrieron por defender su creencia, por defender su fe. Voluntariamente, muchos podían desistir y decir: no sigo, pero ellos siguieron y fue por su voluntad. Entonces es importante destacar este punto porque muchas veces nosotros podemos dudar, o quizás nuestra fe no está tan sólida, tan firme, cuando en cualquier tentación, en cualquier prueba desistimos y dejamos de llevar ese nombre o esa fe realmente que debe tener el Hijo de Dios para defender su creencia. Así que esto es tan importante. Vamos a entrar a las preguntas, hermanos. No sé si estamos en conexión o cómo vamos a llevar esta pregunta. Dígame lo que estamos aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a darle esta primera pregunta a una hermana. Vamos a hacerlo voluntaria. Dice la primera pregunta: ¿advirtió Jesús a sus seguidores sobre persecución y la muerte? Esto lo tenemos en Juan 16, del 1 al 4. Vamos, ¿cómo no, hermanita? Puede hacerlo. ¿Cómo lo leemos? Sí. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen a mi Padre. Mas os he dicho que estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo habría dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Okay. La pregunta es: ¿tendrá persecución y muerte? Por supuesto que sí. Y aquí vemos que esto habla a los primeros mártires, ¿verdad? Eran los primeros apóstoles, así que hablando de la sinagoga, serán expulsados de ellos, eran judíos que estaban ahí. Y no es que las otras personas no fueran conocedoras de la palabra de Dios, ellos conocían, pero su interpretación era muy diferente. Estaban aquí, ellos estaban escuchando más a la ley misma, pegándose a una ley más que ley, en realidad estaban cegados, ¿no? Era un poco difícil. Gracias, hermana Berta. Correcto. Vemos que, como dice la pregunta, advirtió Jesús a sus seguidores sobre la persecución y la muerte. Claro que sí. Y en este caso, él hablaba con sus discípulos. En este caso, donde él advierte, le dice que estas cosas hablo y
le advierte sobre estas persecuciones que van a tener, van a ser expulsados desde la sinagoga, van a ir muchos a las cárceles, y el Señor pues le dice esto a ellos para que estén listos o prestos a esta situación, porque esto iba a ocurrir. Entonces ellos estaban advertidos, tenían el conocimiento de que no era fácil defender esta palabra del Señor, porque siempre iban a haber personas contrarias a esta fe y que iban a estar, estas personas iban a ir en contra de Jesús. Y ya había personas que estaban armando cosas para que esto no se diera a cabo, para que la palabra de Dios no surgiera. Entonces el Señor lo hace, y vemos aquí, como dijo la hermana, pues advierte a estos apóstoles y también seguidores que conocían la palabra de Dios. ¿Algún comentario, hermanos? Si no, continuamos con las preguntas. La segunda pregunta nos dice cuáles son algunas de las pruebas que los fieles tuvieron que soportar. Esto lo tenemos en Hebreos 11, versos 36 y 38. Vamos a dárselo a un varón, nuestro hermano Walter, por favor. Esta pregunta 2 es tan interesante porque si estudiamos en la historia vemos tantas personas que sufrieron, pero ¿qué nos dice esta pregunta? Dice la pregunta, ¿cuáles son algunas de las pruebas que los fieles tuvieron que soportar? Aquí nos dice, experimentaron serios atroces, además de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a cuchillo, y tuvieron que irse a lugares difíciles de ser cubiertos con espíritu de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y estuvieron en los desiertos, perdidos en los montes, en las cuevas, en las cavernas de la tierra. Entonces, fueron las pruebas que tuvieron que sufrir algunas de las pruebas que tuvieron que sufrir aquellos que estaban en los desiertos. Gracias, hermano. Esto es importante porque menciona algunas de las pruebas de tantas, ¿no?, que tuvieron que soportar estos mártires y poder ellos defender, como les dije al inicio, esta fe que tenía su mente, su mirada puesta en ese objetivo, que era mantener la palabra de Dios. Y soportaron, como dijo nuestro hermano, vituperio. Siempre vemos este vituperio, son insultos, palabras que le hablan a las personas, malas palabras. Y ellos soportaron todas estas cosas, azotes. Nuestro Señor Jesucristo recibió muchos azotes. También habla de las cárceles, donde ellos fueron también muchos llevados a las cárceles. Otros murieron a cuchillos, otros fueron aserrados, una muerte muchos llevados a prácticamente las una calles. muerte atroz, donde te van cortando por partes, ¿no? Y que tú estés sufriendo a la vez y defendiendo tu fe. Y todo eso, si leemos la historia, vemos tantas personas que pasaron. Estuve leyendo hace poco los macabeos, cómo fueron estas personas muertas por solamente Antíoco, de llevarle la contraria y de hacer grandes banquetes. Decía una de los libros, unos grandes banquetes con carne de cuerpo, y insistir a las personas que comieran de eso, y muchos pues, no lo hacían y eran llevados a la muerte, eran llevados
a la hoguera, con solamente no querer probar esa comida o ese animal que es inmundo. Entonces vemos tantas cosas que sucedieron y estas personas mantenieron su fe y no desfallecieron, y su posición fue firme, y así murieron con esa esperanza, dejando la muerte física, porque sabemos que esta es una muerte física, y ellos espiritualmente viendo una vida mejor, una vida que nos lleva realmente a compartir con nuestro Dios, y eso es lo que nosotros pues debemos anhelar. Muchas veces nos preocupamos por lo físico y olvidamos lo espiritual, que es lo que nos va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Así que sí, recibieron innumerables pruebas y soportaron en esta pregunta. Vamos a la pregunta 3. ¿Por qué un seguidor de Cristo debe regocijarse en las persecuciones? Vamos a dárselo a una hermana. Vamos a dice Juan 15, 18 al 21 y Mateo 5, 10 al 12. Una hermana que quiera apoyarnos aquí en esta pregunta tan importante, porque en nuestros días, ¿cómo debemos nosotros tomar estas persecuciones o alguna situación que tengamos? Porque puede ser también en enfermedad, cómo nosotros debemos llevar todas estas cosas. Nuestra hermana Felinda. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo aborrecido. Si no soy del mundo, también yo os seguiré del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros me perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. A todo esto os hará por causa de mi nombre, que no conocen la que me ha enviado. Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os esperaren y os persiguieren y vinieran de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos, pues grande en el cielo, así que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Okay. Porque nosotros ahorita mismo estamos persiguiendo un plan, ¿verdad? Ese plan es la vida eterna. Entonces, no debemos de regocijar en esta persecución, porque si nosotros soportamos, si nosotros salimos adelante, vamos a gozar de esa vida eterna. Y cuando somos perseguidos, el Señor sabe, Él está pendiente de todos nosotros. Y pues dice que nosotros, si a él o a los profetas nos persiguieron, nosotros quiénes somos, ¿verdad? Nosotros no somos más que ellos. Así que nosotros tenemos que estar preparados ahorita mismo en este mundo para cualquier problema, cualquier persecución. Hay persecuciones leves que le ponen a los hermanos, como el sábado, si tienen que trabajar. Esas son persecuciones pequeñas, hermanos. Estas persecuciones que tuvieron nuestros hermanos apóstoles y cómo murieron fueron horribles. Entonces nosotros ahorita mismo debemos gozarnos en estas persecuciones porque vamos rumbo a un plan. Está bien. Gracias, hermana, como usted acaba de explicarnos. Debemos gozarnos, como dice el texto, porque vuestra merced es grande en los cielos. Nuestra visión, nuestra esperanza es grande
porque sabemos lo importante que es alcanzar la vida eterna. Y como dijo la hermana, a veces muchas de estas pruebas no son comparadas a las que tuvieron esos mártires, ¿no? La situación es muy diferente, va cambiando el mundo en relación, pero vemos que muchas veces estas persecuciones que muchas veces podemos tener son pequeñas comparadas a estos grandes hombres que murieron. No hemos llegado todavía al punto donde te digan que si defiendes esta fe vas a ser muerto. Entonces, si vemos la magnitud, muchas veces vemos que no se compara. Y hemos visto en nuestros días muchas persecución contra la iglesia. Por ejemplo, hablábamos en el estudio con los hermanos, esta iglesia en Myanmar, donde ellos tienen que estar huyendo prácticamente por esta dictadura que hay militar en ese lugar, y porque defienden a una fe budista. Y imagínense si defienden una fe budista en general y haya una iglesia de Dios que defiende al único Dios soberano, va a haber una controversia ahí. Y por eso estas personas pues fielmente han huido, como hemos escuchado, a muchos lugares para esconderse, para mantener su fe, para mantener el servicio a Dios. Y por eso vemos y lo veíamos como algo remoto. Esto está pasando en nuestros días, está pasando en nuestros días. Entonces es importante que podamos nosotros entender todas estas cosas que van a pasar. Pregunta 4, hermanos. ¿Quién fue el primer mártir en nuestro Nuevo Testamento? Esta pregunta es en Mateo 14, del 1 al 12. Hermano José, vamos a dársela. Dice la lectura, Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había prisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y quería matarlo, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese. Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí, como vemos, el primer mártir en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Y esto trae a colación varios puntos del por qué se dio esto. Herodes tenía a mujer a la hermana a la mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía: no es lícito, no te es lícito, es prohibido lo que tú estás haciendo. Entonces Herodes quería en esos momentos de rabia como matarlo, pero por el temor al pueblo decidió enviarlo a la cárcel. Entonces, al momento de su cumpleaños, al darle esta carta blanca o decir: pide lo que quieres y yo te lo concedo, entonces se presta la oportunidad de asesinar a Juan el Bautista. Entonces
aquí podemos ver que Juan estaba también en este momento defendiendo, diciéndole lo que era correcto. Oye, no puedes tomar a esta mujer, no la puedes tomar. Entonces estaba defendiendo a usted. Entonces aquí vemos el primer mártir en el Nuevo Testamento por defenderlo. Así es, gracias hermano. Correctamente, por principios, era correcto que aquí Juan el Bautista señalara esto como algo malo, y como acaba de explicar bien nuestro hermano, pues Herodes lo tomó preso para quizás controlarlo y que esto no lo siguiera él difamando, pero vemos que todo esto se planeó con alevosía, donde pues Juan el Bautista pierde la vida, pues, y se convierte en uno de los primeros mártires en el Nuevo Testamento. Todo hecho con alevosía para el trabajo de Satanás, y vemos cómo se va llevando todas estas cosas, y vemos entonces, como dice la Biblia, este primer mártir en el Nuevo Testamento. ¿Algún comentario? Vamos a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿cómo murió el discípulo Esteban? Esto está en Hechos 7, 54 al 60. Vamos a dárselo a nuestro hermano Marcos, que nos puede ayudar en esta interesante pregunta. Dice: ¿cómo murió el discípulo Esteban? Voy a tomar la lectura porque me pareció muy bonita la lectura. Que da respuesta a la pregunta. Hechos 7, 54 al 60. dice: y oyendo estas palabras, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Hasta ahí, ¿no? Hasta el 60. Hasta el 60. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. De acuerdo a la lectura, pues, contestando la pregunta, dice que murió apedreado. No debe haber sido una muerte evidentemente fácil. No, fue una muerte dura, difícil. Me imagino si simplemente cuando uno, bueno, en el caso mío no he caminado descalzo, me cuesta caminar en la calle descalzo. Pararse en una piedra simplemente, a mí me duele mucho la planta del pie, no digamos que me golpeen con ella. Entonces, haciendo el análisis de cómo murió Esteban, fue una muerte dura, fue una muerte difícil, fue una muerte muy cruel. Sin embargo, vemos en esta lectura la actitud de Esteban, que de acuerdo al contexto era uno de los 7. Aquellos primeros 7 elegidos en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles vieron que su trabajo estaba haciendo grande, y dijeron 7, ¿no?, para que administrara. Y Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso fue elegido uno de los 7. Y vemos aquí cómo con ese carácter que el Espíritu Santo le había dado, tiene esta actitud perdonadora hacia sus lapidantes. O sea, un ejemplo tremendo que nos deja este varón, ¿verdad? Que
emulando las palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? No les imputó pecado a todas estas personas que lo asesinaron, de un asesinato apedrado. Y dice que lo sacaron fuera y él de rodillas pidió al Señor que no les imputara, que recibiera su espíritu y que no les imputara pecado alguno a aquellas personas. Entonces, interesante ver la actitud de Esteban, sin embargo la muerte fue atroz. Así es. No imagino yo morir apedrado, debe ser algo terrible. Así es, hermano, gracias. Vemos entonces, como usted acaba de explicar, que cómo muere Esteban, apedreado, arremetieron contra él, ¿no? Es como puesto en el paredón, como dicen, y todos van contra ti con piedras y hasta matarlo. Y aún así, algo de admirar, que él no le dice al Señor que no remitiera pecado contra estas personas. Y es algo tan interesante como entiende él que lo físico no era importante, y él mantenía lo espiritual, y sabiendo que lo que iba por venir era mejor que estas cosas. Entonces vemos cómo muere pues aquí Esteban. Vamos a continuar con la siguiente pregunta 6. ¿Quién mató al apóstol Santiago? En Hebreos 12, 1 al 2. Una hermanita, Jacobo, era el nombre también de Santiago, pero vamos a nuestra hermana Yelis. Y en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a matar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Así, La pregunta dice: ¿quién mató? Fue Herodes. así es. Ajá, dígame. Sí, esta parte es interesante verlo porque vemos este título, porque era como una dinastía, los Herodes. Cuando murieron los niños menores de 2 años, cuando buscaban a Jesús, Herodes el Grande. Luego aquí la escuela habla de Herodes matando a Juan. Creo que era Antipas o Agripas, pero eran diferentes personas. Y luego Santiago creo que era Agripa, primero. O sea que, y viendo un poquito el contexto de quiénes eran los Herodes son personas descendientes de Edom. O sea que este espíritu edomita, este espíritu rojo contra los hijos de Dios siempre ha venido contrario a los hijos de Dios. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo vinieron matando también en mano de ellos estos mártires. La muerte de Santiago tampoco fue nada agradable, dice que murió decapitado, al igual que Juan el Bautista. Entonces, la verdad que me conmovió esta escuela por todas estas cosas, porque haciendo un análisis a nuestros días, a mí no me ha tocado sufrir nada de eso. Yo no sé si alguno de ustedes, creo que no, que yo tenga memoria. Sí hemos sufrido de repente insultos, hemos oído cosas groseras, que ahí lo menciona en hebreo, ¿no?, del vituperio, como usted lo mencionaba, pero ese tipo de cosas así, la verdad que conmueve, y me pongo a analizar yo qué capacidad tendría yo de no negar mi fe para salvar mi vida, porque tenemos un espíritu de supervivencia, podría decirlo. O sea, nadie de nosotros se quiere morir. Yo no me quiero morir. Entonces, ¿qué capacidad tendría yo? Me hago el análisis, pues, de no negar mi fe por salvar mi vida. Estos hombres fueron hasta la muerte. Y no cualquier muerte, porque morir decapitado no debe ser tampoco agradable. Una muerte terrible también, ¿no? Entonces Jesús también, vemos el otro ejemplo, también, aunque no lo menciona en la escuela, otro mártir. Y la muerte de Jesús no fue algo agradable. Entonces es interesante, pues, traerlo a nuestros
días, porque mire qué bonito estamos aquí, pues. Mire qué bonito, nos reunimos hoy, con aire acondicionado, incómodos, ¿verdad? Y estos hombres, como usted menciona hoy en día, pues, los hermanos de allá, de Myanmar, les toca huir de una dictadura por defender su fe. A nosotros nos ha tocado, como decimos en Panamá, suave, ¿no? Entonces es interesante ver la fe de estos varones, de estos mártires, ¿verdad? Que con estas cruentas muertes, con estas muertes terribles, defendieron su fe. O sea, no negaron al Señor hasta la muerte. Así es. Gracias. Correcto, hermano. Entonces vemos esto tan importante para nuestros días, ¿no? Cómo vernos y a veces cómo comparar cuando tenemos alguna prueba que quizás sea tan leve, cómo debemos nosotros superarla y soportar. Pregunta 7. ¿Qué recibirán los que sean fieles hasta la muerte? En Revelación 2, 8 al 10. Es una pregunta importante, nuestro hermano, para hoy en día nosotros. Verso de Revelación 2, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Se recibirá la corona de la vida. Así es. Y el secreto o lo importante es ser fiel, soportar, ¿no? Hasta la muerte. Y recibirás entonces la corona de vida. Es una supervivencia, lo que se nos dice, donde nosotros debemos ser fiel. Por eso le mencionaba al principio la fe. Por fe todos ellos pudieron soportar. Nosotros también por fe podemos soportar, por la fidelidad a Dios podemos soportar todas estas pruebas, porque sabemos que al final nuestra ganancia va a ser la corona de vida, como dijo nuestro hermano. Pregunta 8, hermanos, dice: ¿serán asesinados los mártires en el futuro? Revelación 6, 9 al 11. ¿Serán? Es una pregunta para nosotros hoy en día. Vamos a pedirle a un hermano que no haya leído. ¿Serán asesinados los mártires en el futuro? Nos dice en Revelación 6, 9 al 11. Lea, hermano. Sí. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por los testimonios de ellos que tenían. Y clamaron a alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas la sangre, no juzgas y venga nuestra sangre de los que fueron, los que mueran en la tierra? Y le fueron dadas unas ropas blancas y puedes dicho que reposaron todavía un poco de tiempo hasta que se cumplieran sus conciertos y sus hermanos que también habían de ser muertos ellos. Como decía, serán asesinados, dice, los mártires en el futuro. Dice que sí, todavía. Sí. Gracias, hermanito. Correctamente, va todavía estas tribulaciones, martirio, sufrimiento, se va a llevar a cabo y esto va a suceder, y es algo que debemos nosotros tener presente, muy latente, y analizarlo pues en nuestras vidas, cómo podemos nosotros soportar todas estas cosas, porque van a acontecer estas cosas hasta que
Dios dice, haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, hasta ese entonces va a haber muchas persecuciones y martirios. Digamos. Sí, hermano, también me llamó la atención porque la nota dice que durante la gran tribulación habrá muchos martirizados por Cristo. Esta expresión durante la gran tribulación es importante no confundirla con la ira de Dios, porque es muy mal manejado este tema. Hemos estudiado y nosotros sabemos que la iglesia, los hijos de Dios verdaderos, no van a pasar las plagas, que es la ira de Dios, ¿no? Las 7 plagas postreras, como el hermano Walter creo que tocó ese tema hace poco. No tiene nada que ver la gran tribulación con este acontecimiento de los últimos mártires que van a ser asesinados, que dice esta pregunta, porque si nos ubicamos, esto está hablando del final del quinto sello. Sabemos que nosotros estamos viviendo en el quinto sello, o en lo que conocemos nosotros al final del quinto sello, que es el periodo de la gracia, ¿verdad? Y ya estamos cerca del final del quinto sello, o sea que esto no es muy lejano, como usted decía, lo mirábamos lejano que sucediera, que hubiera persecuciones, ya estamos viendo persecuciones, pero aquí dice que van a haber unos últimos mártires al final del quinto sello. El rapto de la iglesia es en el 6º sello, ¿no? Y la gran tribulación de la ira de Dios es en el 7º sello. Entonces son periodos de tiempo diferentes y no debemos de relacionar una cosa con la otra, para que no se vaya a confundir, ¿no?, el hecho de que la iglesia no va a pasar las plagas. Cuando las plagas sean derramadas, la ira de Dios sea derramada, ya la iglesia va a estar recogida en la Nueva Jerusalén. Entonces es importante eso, porque me llamó la atención esa parte, porque cuando usted abre internet y dice la gran tribulación, usted va a encontrar la sarta de mentiras que hay con respecto a esto, pero la iglesia tiene claro este tema. Exacto, hermano. Sí, es importante el tema, que por escuchar la gran tribulación, utilizamos el término la gran tribulación intercambiándolo por las 7 plagas. Y no puede ser. La tribulación es una cosa y las plagas que son la ira de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque puede ser en el término hay que utilizar los términos en su lugar correcto. Entonces, esto está bien, no está bien. Lo que vamos a ver es la terminología que se usa comúnmente, hay que tener cuidado. Así es. Gracias por la aclaración, es importante esto. Y bueno, nosotros que hemos estudiado la palabra entendemos que cuando vengan prácticamente las plagas, la iglesia de Dios no va a estar en un lugar seguro, de refugio, pero es importante, yo lo veo del contexto donde se va a mantener esos mártires atormentándolos en ese periodo antes del 6º sello. Entonces es importante verlo desde el punto de vista práctico. Vamos a la pregunta 9. ¿Quedarán impunes la sangre de los justos? Vemos realmente que no quedarán impunes la sangre de los justos. El Señor va a dar, dice, su paga a cada uno de estas personas, pero el Señor es el que juzga, el Señor es el que da ese juicio. A nosotros muchas veces no nos compete, a veces queremos hacer juicio cuando vemos alguna injusticia, cuando vemos algo que hacen mal, que no son justos con una persona y tiene que pagar una condena o tiene inclusive que morir por injusticia, pero aquí nos aclara que el Señor no va a dejar impune, el Señor va a darle entonces su paga a cada quien, y es importante que podamos verlo
de ese punto de vista que al final nada va a quedar impune. Al final todo se tiene que aclarar, se tiene que saber, y el Señor le dará de su paga a cada quien. ¿Correcto? Entonces, hermanos, vamos a la última pregunta. ¿Qué pasará con los dos testigos de Dios durante la tribulación de Revelación 11? Esto lo tenemos en Revelación 11:3, 7 al 10. Vamos a dársela a nuestro hermano Walter, esta última pregunta para que nos diga qué pasará con esta persona, quién irá en contra de estas personas y van a morir, hermano. La número 10. 10, exacto. Revelación 11:3, 7 al 10. Y cuando hubieran acabado su testimonio, la vez que Jesús era mismo de la guerra contra ellos, les matar, y sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente será llamada Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los linajes y de los pueblos serán llenos de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean como santos. Los moradores de la tierra se montarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán todos los futuros a los otros, porque estos propios profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. La pregunta dice a falta de la lectura. Y darán los testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sangre. La pregunta es: ¿qué pasará con los testigos de Dios durante la tribulación? Revelación 11, desde 3 y 7 al 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Van a ser muertos también por su fe, porque ellos están llevando la fe y van a estar dando testimonio por el Señor Jesucristo en Israel cuando estas cosas están ocurriendo. Y ellos dicen que van a ser asesinados y sus cuerpos serán puestos, no serán puestos a sepulcro, van a estar en Jerusalén terrenal, en ese momento puestos de la plaza, ahí para que la gente lo vea. Así que no asesinados, van a ser asesinados como ustedes. Ahora, no vamos a dar la pregunta que dice durante la tribulación. La que venimos a ver si no intercambio de términos, que es durante las plagas. Entonces, sí van a tener tribulación, pero es durante las plagas, porque es durante la vida de Dios. Pero no la iglesia de Dios, no el pueblo de Israel. Eso es importante que hay que aclarar esa pregunta aquí, porque habla de tribulación. Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos durante la tribulación? Si la tomamos también durante su tribulación, la tribulación que lleva a llevar también, pero durante este entonces ya va a ser la plaga. O sea que va a haber mártires en ese momento. Correcto, hermano. Gracias, como acaba de explicar nuestro hermano. En ese entonces, dígame. Estos dos testigos, entonces son del pueblo de Israel. Correcto. Mientras estén las plagas caerán, el pueblo de Dios esté ahora en Israel. Correcto. Entonces, este dice que va a asesinar a ser asesinado por la bestia que sale de la vida. ¿Verdad? Los dos testigos. ¿Cuál es esta bestia que sale de la vida? El anticristo, el poder también por la presión que va a haber en ese entonces. El pueblo de Israel, tengo entendido, las plagas no van a caer físicamente al pueblo de Israel, y todo el mundo alrededor van a ir en contra del pueblo de Israel, eso lo sabemos, pero ellos van a ser muertos como por su propia gente, por el mismo. Mucha controversia, El hermano, dígame. Sí, como usted dice, recordemos que nadie va a ser juzgado sin haber oído de Jesús. Y en este tiempo es una
cual los dos testigos son encargados de anunciarle al pueblo de Israel por medio de quién pueden ser salvos y cuando conozcan al Mesías. ¿Ya? Y los dos testigos se encargan de eso, ¿no? Y son muertos, como bien lo explicó el hermano Walter en ese tiempo, ¿no? Esto va a ser en el 7º sello. Ahí sí, bueno, eso es un estudio bastante extenso, pero es en el periodo, en el tiempo ya de la ira de Dios, cercano ya a la Armagedón, etcétera, ¿no? En el 7º sello. Así. Yo le puedo Diga, hermano. con respecto a la vez que sale en el libro, ¿qué se refiere? Ustedes creen la venta que es hija de Belén. Esa que va a venir de Belén que estaba hablando aquí, que es el anticristo. Porque recuerden que él personifica a Roma. Y entonces él va a ser el emperador. Y él está inspirado por Satanás. Satanás es el que tiene el control de eso. Ese imperio que aparentemente está desaparecido sale para resurgir de nuevo. Y entonces está personificado en él. Por eso es que habla la bestia que sale de la misma que es el poder. Es por eso que dice de esa manera. Correcto. Correcto, los dos testigos van a estar hablando de Jesús, cómo el pueblo de Israel debe seguir, ¿no? La controversia que se daba en la iglesia era quiénes eran, pero al final eso no es tan relevante quiénes son, sino la misión que traen. Exacto. ¿Verdad? Y el trabajo que hacen en ese tiempo. Exacto, y ese imperio no va a estar a gusto que hablen de Jesús considerándose ellos el poder y el Dios. Entonces van a ir en contra de ellos. Lo único que ellos están diciendo es que esos dos testigos, ellos van a tener el espíritu de José y el espíritu de Elías. Entonces, ¿por qué dice eso así? Porque ellos van a llevar, ¿cuál es el trabajo de ellos? Evangelizar a Israel. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Es los libros, la ley y los profetas. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el trabajo que ellos van a hacer. Van a agarrar la palabra de Dios, van a instruir al pueblo de Israel con respecto a la verdad de Cristo para que ellos se vuelvan a Dios. Y por eso es que tienen que tener ese espíritu. O sea que no es ni un Elías ni un Moisés revivido, no. Es ese espíritu que es, van a tener ese poder de poder explicar la palabra de Dios de acuerdo a la ley de los profetas. Eso es nada más lo que son los dos testigos. Esa es la función de ellos. No lo mantienen actualmente guardado porque si no puede revelarlo, porque si no también le pasa como a Jesús, que le van a perseguir, lo van a matar antes de tiempo, antes de que cumpla su misión. Entonces no puede ser revelado, inclusive para nosotros. Sabemos qué es lo que van a hacer. Claro. Y ese es el plan, pero va a ser revelado a su debido tiempo. Por eso es que nosotros no vamos a saber quiénes son hasta que llegue el tiempo. Exactamente. Correcto. Estamos hablando de la marca que ellos también van a hacer. Claro, correcto. Correcto, hermano, es que es el mismo espíritu. Cuando ahí dice la pregunta, que si van a quedar impunes, no van a quedar impunes, y contra quién va a ser la venganza de Dios, si lo podemos decir de alguna manera, contra el que lleva todo este plan. Así. ¿Quién es el Dios del versículo? ¿Quién es el que estaba en contra de los hijos de Dios siempre? Satanás. ¿Quién está en contra de Dios? Satanás. Y dice ahí la palabra de Dios que cuando termine, dice antes del milenio que va a ser atado, Exacto. pero después va a ser destruido. Claro. Porque entonces se va a vengar la sangre de los mártires, de todos esos que ha asesinado a él por la verdad, porque es él. Dice, recuerde que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades en el aire. Claro. ¿Y quién gobierna esas potestades? Nuestro enemigo. Así. Correcto. Así que gracias, hermanos, por participar en esta lección interesante, los mártires. Es un placer para mí, pues, compartir con ustedes esta lección. Vamos entonces a tener el receso, ¿no? Como lo hacemos, 5 minutos. Luego entonces viene el sermón con nuestro hermano Walter. Pasa a vosotros, hermano.
en nuestros lugares para dar inicio a la segunda parte. En este momento, hermanos, viene la parte de los anuncios. Vamos a hacer pues, el anuncio de que a partir de la otra semana van a empezar a modificar todo. El gobierno ya hizo un anuncio oficial de que puede venir el 80% si las personas están vacunadas, 50% si no están vacunadas pueden entrar en la congregación. Ahora eso va a depender de nosotros cuántos están vacunados. Yo sé que hay muchos que están vacunados y otros que no están vacunados. La propuesta que hay ahora mismo es que una semana vengan aquellos que están vacunados, la otra los que no están vacunados, y así se va distribuyendo. Esa es la propuesta actual. Lógicamente, tenemos que ver cuánto nos permite el gobierno hacer una mezcla de ambos grupos para llegar. Creo que eso sería, lo más que nos va a dejar entonces sería el 50%, porque hay gente que no está vacunada. Entonces, eso sería una condición si tuviésemos que venir los dos grupos juntos. Porque ellos nos van a decir, yo no te puedo permitir el 80 si no están vacunados. Pero lo más lógico es que sí te digan, llegas al 50, que con gente no vacunada, mezclada con vacunados. Ahí no van a dar problema. Entonces esto es lo que estamos ahora mismo pensando hacer, y eso es pues lo que se lo vamos ya, durante la semana se lo vamos a reafirmar, porque hay que afinar algunos detallitos sobre el tema. Así que, y le vamos a dar exactamente cuál es la capacidad de un 50 o un 80% para que lo que tengamos en mente de aquí en adelante. O sea que ya la otra semana las cosas están un poco más abiertas. Hermanos, saludos siempre del hermano Pat. La vez pasada y hablé con él, nos dio saludos. Yo no sé si se los comuniqué aquella vez, pero de todas maneras se los estoy comunicando. Ya acabo de hablar con él recientemente, pero eso no, sino que él mandó un saludo para todos los santos aquí en Panamá. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No tengo ningún otro tema así de petición de oración especial ni nada de esto ahora mismo. Si lo tienen, por favor, manifiéstenlo para que entonces lo hagamos después al final del sermón para orar por las necesidades de quienes tengan necesidades. Vamos a ver también, hermanos, ahora el especial. Yo soy el voluntario. Así que vamos a tener un especial. Voy a cantar un himno. Yo no soy de cantar mucho, pero bueno, creo que es un momento especial en donde el Señor nos ha traído a todos a reunirnos después de tanto tiempo, hermano. Y esto es importante, que estamos sirviendo al Señor y que estamos pues agradecidos por esto. Voy a entonar el himno 144, Gozo da servir a Cristo. Me voy a poner aquí al frente, para que no me digan que me estoy ocultando detrás del púlpito. Vamos a ver. Dice: gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo todo vence ya. Gozo
Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Amén, amén, amén. Amén, amén. Gracias, hermanos, gracias. Hay que siempre ser agradecidos con el Señor. Y este es el momento. Hay que agradecerle especialmente este momento que hemos vuelto. Dígame, hermana. De la... sí, ok. Mi mamá estaba pidiendo pues una oración, la vamos a tener en cuenta. Alex, mi hermano, va a tener una biopsia, le van a hacer, y está pidiendo por una sobrina de ella, Dalis Achurra, que está hospitalizada gravemente en cuidados intensivos. Entonces vamos a ver pues eso al final, vamos a hacer la oración. Bueno, vamos a continuar, hermanos, ya ahora con la parte del sermón. Yo quiero pues, me toca a mí el sermón hoy, afortunadamente, y entonces vamos a invocar al Señor para que nos acompañe. Pongámonos de pie, hermanos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos este momento donde vamos a recibir tu sana palabra para que nos sirva de consuelo, nos sirva de alivio, nos sirva de ánimo para continuar en este proceso de la salvación hasta obtener la victoria en Cristo Jesús. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, bienvenidos. Yo creo que ya tenemos bastante tiempo que no nos veíamos, ya más de un año que ya tenemos que no nos reuníamos. Agradecemos tremendamente al Señor porque nos ha permitido estar aquí. Algunas cositas que quería, por lo menos, bueno, ya va a cambiar el aspecto de cómo nos vamos a reunir, como le anuncié hace un momento. Los que son adultos, hay algunas familias que yo veo que vinieron los tres, como se les había dicho, y eso es, porque todos estamos probando todos estos sistemas, ¿no? Acuérdense. Pero hay algunos que tienen familias, que tienen adultos dentro de su familia, que ya ellos se pueden anotar porque son adultos, aparte de su grupo familiar, porque usted tiene, por lo menos, yo veo aquí el hermano Marco con su esposa, con su hija. Vinieron, pero sus dos varones son adultos, y ellos pueden, pues como ya ellos ocupan un lugar aparte de ustedes, a pesar de que viven juntos. Entonces, esto es lo que me refiero. En algunos casos hay así, pues si no se restringen. Sí, no, yo por eso les estoy aclarando para que supieran, porque yo sé que hay algunos temas de estos que uno, por ser padre, toda la vida ellos van a ser niños, pero pasa el momento, pasa el tiempo y ya no van a ser más niños. ¿Cómo dice, hermano? Sí, eso te lo podemos anunciar. No, que yo siempre pienso que mis hijos están niños y ya son sí, exacto. Bueno, entonces el otro tema es con respecto a los diezmos. Hay una inquietud. Si entregar los diezmos ahora mismo aquí,
o si lo siguen dando en línea, sigan dándolo en línea. Se está procurando el menor manejo posible de los dineros aquí. También por el mismo motivo que tenemos ahora mismo, la epidemia, no plaga es el antiguo nombre, la epidemia que tenemos ahora mismo. Y si usted trajo su diezmo, no se va a pasar a recolectar, sino que lo que hace es que lo pone en la cajita y después nosotros sacamos el diezmo de ahí más adelante. Esa es la única cosa con respecto al diezmo. Si es que lo trajo en efectivo, en el sobre, pues lo pone allí en el sobre, pero no vamos a estar pasando alrededor haciendo la recolección como es la forma normal de hacerlo. Eso es lo que quería anunciarles sobre el diezmo. Si no, síganlo mandando en línea para que, como les digo, es tener menos manejo posible de estos dineros. Por ahí también puede haber infecciones, cualquier cosa, y entonces por eso lo hacemos así. Hermanos, yo sé que muchos están ausentes, ahora vamos a iniciar ya el sermón. Muchos están ausentes, algunos tienen temor de venir acá a la iglesia, y es importante pues seguir los lineamientos de salud que se nos han puesto, porque tiene su importancia para cuidar nuestra salud como población, y esto nos ha hecho a nosotros y nos ha empujado a que la iglesia ha tenido que suspender pues por un periodo de tiempo los servicios presenciales. Y ahora sí, lo que quiero animarles es aquellos que todavía tienen ciertos temores o resguardos. Cada quien tiene cada uno de los cuestionamientos que tenemos tiene su mérito, porque yo no tengo la misma condición que el hermano al lado, todos somos diferentes. No sé si el hermano tiene una condición de salud que es extremadamente delicada y prefiere mantenerse al margen y seguir todavía viendo los videos de todo lo que hacemos nosotros. El objetivo del Señor es que nos congreguemos, hermanos, que nosotros siempre estemos congregados. El hombre y la mujer, hechos por Dios, son seres sociales. Nosotros somos personas sociales. Cuando usted se mantenía en esos encierros que nos tenían aquí en Panamá por casi un año y tanto, la gente quería salir. Mucha gente hasta desobedeció las reglas que ponía el Estado, porque es nuestra naturaleza ser sociales. Y entonces uno se quiere encontrar con sus hermanos, uno quiere compartir, y más cuando se trata de los asuntos de la fe. Y esto es bien importante. Por eso el Señor, que nos creó, nos manda a que no dejemos nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, porque al asociarnos nosotros compartimos el amor de Cristo. Además, nos fortalecemos en la fe cuando estamos en forma presencial, porque las vivencias que nosotros tenemos son de comunicación entre humanos, de humano a humano. Esas son las verdaderas vivencias, son las cosas que quedan. Entonces, el Señor nos dice a nosotros, en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbres, mas exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Ahora, lógicamente el Señor nos está diciendo esto en circunstancias normales. Entonces, todo hay que hacerlo con ciencia. Es conveniente que estuviese la congregación en el momento que estaba el COVID en su apogeo, nos reuniéramos y todos nos contagiáramos y todos nos enfermáramos. No era conveniente. Entonces nosotros suspendimos por un tiempo, basado en algo que era dirigido por el Estado en el aspecto de la salud, y nos estaban dando una directriz de acuerdo a la salud, porque hay tantas opiniones con respecto a esto, pero hay que tener ciencia para esto. Y yo les quiero hablar que la ciencia no es algo nuevo dentro de la palabra de Dios, ni tampoco es contrario a la palabra de Dios lo que nos enseña la ciencia, porque la ciencia nos enseña a discernir. Y hay diferentes ramas de la ciencia. Hay la parte, ¿cómo se llama?, médica, hay la parte, la historia es otra ciencia, la ingeniería es otra ciencia,
todas estas son ciencias. Cuando muchas veces hablamos de las diferentes ciencias, tenemos que analizar que las diferentes ciencias y cada una pues tiene su mérito, porque Dios las ha dado, ellas vienen de Dios, y Dios las ha dado al hombre para que el hombre se beneficie de la ciencia. Esto es bien importante. Y vamos a ver nosotros, en el aspecto médico, un poquito de eso, una de las ramas de la ciencia, es que en el libro de Colosenses 4:14, Colosenses 4:14, nos dice que Lucas, él era un médico. Escuchen, Lucas 4:14, Colosenses 4:14 nos dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces vemos la profesión del médico. Pero ¿qué nos dice entonces esta profesión? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica la profesión del médico? Lógicamente la deducimos, pero yo quiero que sea autoritativa de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 4:23, y en las palabras de nuestro Señor Jesús nos dice que el médico es el que cura. Vamos a ver Lucas 4:23. Porque algunas personas le tienen temor a los médicos, ¿no? Pero Dios los ha puesto ahí. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, en palabras de nuestro Señor Jesús nos dice a nosotros que el médico es el que cura. Los médicos han estado durante todo este periodo de tiempo analizando, porque todo esto es nuevo. Acuérdense una cosa, y hay que usar la ciencia. La ciencia tiene, como les decía, tiene muchas ramas, y la ciencia viene de Dios. Vamos a ver Éxodo 31, del 2 al 4, para que no dudemos con respecto a la ciencia, porque mucha gente piensa que la ciencia se desasocia de la palabra de Dios, y es todo lo contrario. Las palabras de Dios la afirman. No es que la palabra de Dios sea un libro científico, sí tiene la ciencia de Dios, pero no habla de la ciencia médica en demasía o en detalle completo. Sí da algunos parámetros de algunas cosas que nosotros debemos practicar, pero no va a métodos científicos de la ciencia, cómo tenemos que hacerlo. Vamos entonces a Éxodo, el capítulo 31, del 2 al 4. Dice: mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y mira lo que dice, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal. Entonces vemos aquí que la metalurgia es una ciencia también. ¿Y de dónde viene la ciencia? Esa es una de las ramas de la ciencia. Es de Dios. Dios es el que da la ciencia. Para eso nos da los médicos, para eso nos da las enfermeras, para eso nos da los laboratoristas, para eso nos da todo este equipo que está trabajando a favor de nosotros, porque eso viene de Dios. Entonces es importante tener eso en cuenta. Nosotros no podemos desechar la ciencia, porque eso es para nuestro beneficio. Dios la ha dado para nuestro beneficio y para nuestra ayuda. También vamos a ver de qué nos puede librar la ciencia. Proverbios 2, del 10 al 12. Proverbios 2, del 10 al 12. Voy a leerlo aquí. Se me ha pegado la página. Okay. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará y te preservará la inteligencia.
para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, cuando nosotros aprendemos ciencia y tenemos inteligencia, ¿qué es lo que nos libramos? De las malas decisiones y de los malos caminos. Entonces, con la ciencia Dios nos daba esa oportunidad. O sea, podemos discernir muchas cosas. Vamos a Romanos 10:2. Dice Romanos 10:2. Nos dice algo de nosotros los que debemos ser de la fe. Muchas veces desconfiamos de la ciencia. Tenemos celo de Dios, pero no actuamos con ciencia. Mira lo que dice aquí. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Muchas veces tenemos la oportunidad de salvar nuestras vidas. Tenemos celo de Dios y Dios nos da la oportunidad de tener un buen médico que nos puede tratar y nosotros negamos eso. Porque dice, no, yo nada más espero un milagro. Pero es que Dios nos dio esa herramienta, entonces le estamos poniendo un parámetro a Dios. Le estamos diciendo a Él, tú tienes que hacer lo que yo quiero. Cuando Dios es todopoderoso y Él es el que hace lo que Él quiere. Porque Él sabe qué es lo que nos conviene. Él sabe lo que hace. Por eso nos da todas estas avenidas. Por eso la ciencia es importante. Muchas veces dice tener celo de Dios, pero aquí está la respuesta, no conforme a ciencia. Entonces, vamos a ver aquí un poquito más, hermano. En Filipenses 1, del 9 al 10. Dice así. Y esto ruego, que vuestro amor abunde y aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Imagínense esto, lo que nos exige la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser personas que nos guiemos por la ciencia. Y ahí nos da la respuesta, ¿por qué? En el versículo 10, para que discernáis lo mejor y seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Entonces, si nosotros no utilizamos la ciencia que nos ha dado Dios, que viene de Dios, para discernir las cosas, entonces estamos errados. A veces pensamos tener mucho celo de Dios, pero no tenemos ciencia. Y entonces ahí cometemos un error. Y muchas personas se han muerto en las congregaciones, porque tienen celo de Dios, pero no tienen ciencia. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Hay que tener ciencia y para poder discernir, porque nos previene del mal camino. Entonces esto es importante que nosotros lo hagamos, porque yo entiendo que hay narrativas, hay cosas que se narran. Bueno, yo vi por el canal de YouTube, pues yo vi por tal cosa, que se utilizó tal cosa y se hizo aquí. Bueno, les voy a contar qué es lo que la narrativa o la anécdota sucede es que la narrativa da como hecho algo, pero eso no es realmente sujeto en algo real, sino que esa narrativa da el resultado que nosotros queremos, pero sin ciencia. Entonces, uno típico de nosotros en nuestra cultura aquí en Panamá es decir que si yo salgo al sereno, me va a dar gripe. Y todo el mundo dice que, viste, te dije que no salieras al sereno y por eso te dio la gripe. Y algunos afirman inclusive que el doctor me dijo que no saliera al sereno porque me iba a dar gripe. Y lo afirman. Y esa anécdota y esa narrativa se va por todos lados. Y todo el mundo aquí en Panamá dice que si sale al sereno, de seguridad le va a dar la gripe. Pero ¿qué resulta? Ese no es el resultado real y eso no está basado en ninguna ciencia. La gripe da es por causa de un virus, el virus de la gripe.
tiene que estar presente el virus de la gripe para que nos dé gripe. Si ese virus no existe, usted puede tomar todo el sereno del mundo y usted no le va a dar gripe. ¿Qué es el asunto? Entonces tenemos que tener cuidado porque esas son anécdotas, esas son narrativas de las gentes populares y así van con muchas cosas. Entonces, ¿cómo hace la ciencia? La ciencia tiene un método que es el método científico. ¿El método científico es infalible? No, porque depende de los parámetros que usen, pueden llegar a conclusiones erróneas o certeras. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos reconocen que hay un problema o hacen una observación de todo, reconocen que hay un problema, crean las hipótesis por qué es que posiblemente existe ese problema, hacen sus predicciones de lo que pudiese ser basado en esas hipótesis y entonces hacen experimentaciones normalmente y dan en los resultados de todo ese estudio bajo un análisis científico y luego que eso ocurre dan la comunicación a la gente. Esto es lo que es. Pero, como les decía, el problema que hay es que no, a pesar de que eso sea el método científico, no necesariamente dan en lo correcto, porque depende de los parámetros que usaron y las mediciones que usaron para llegar a una conclusión. Entonces, por eso que ustedes ven que a veces hace 100 años atrás le decían, bueno, la mejor forma de parir un hijo es yendo al río. Y esos eran los médicos de ese entonces. O tienes que estar de pie para parir el hijo. Eso era lo que ellos pensaban. Y así la ciencia va cambiando, va analizando, va viendo, hasta que ya ellos tienen una forma de hacerlo que es segura, que no hay problema, y que por eso es que nosotros hemos visto que a medida que van corriendo el tiempo, pues tenemos más seres humanos que sobreviven un alumbramiento, porque antes se morían. En el alumbramiento, millones de personas alrededor del mundo se murieron por esto, y entonces ya los métodos científicos han mejorado, han hecho sus pruebas, han hecho sus hipótesis y todo, y han dicho esto es lo que es. Pero eso, ¿qué significa? ¿La ciencia es infalible? ¿La ciencia médica? No, la ciencia infalible no es. Puede ser que en un determinado momento lleguen a una conclusión errónea, a pesar de que usaron su método científico. Así que eso es lo único que puedo decir con respecto a eso. Pero vamos a ver aquí, cuando escuchamos a las narrativas, hermanos, y esto es lo que yo quiero que ustedes escuchen de las narrativas y de las anécdotas, nos pueden desviar de la fe. Y este es un problema bien grave para nosotros. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 20 al 21. Dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué es lo que les estoy diciendo ahora mismo? Mire, ahora mismo, por ahí por internet, y por eso que ustedes tienen que tener cuidado, están diciendo que la vacuna es la marca de la bestia. No, eso no es así. Falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia. Y si ustedes siguen escuchando eso, ustedes se pueden desencaminar de la fe. Este es un problema bien grande de estar escuchando anécdotas y narrativas que dicen que son basadas en ciencia. Ese es el problema que tenemos grande ahora mismo. Y por eso yo estoy seguro, yo no puedo señalar a nadie dentro de la congregación, pero sí le puedo decir que por esas anécdotas hay muchos que tienen temor de venir aquí. Por esas anécdotas hay muchos que tienen temor de venir aquí. Y tenemos que quitarnos esas anécdotas encima porque nos pueden descaminar de la fe. Por eso dice el Señor, y nos está mandando ahora mismo, porque si estamos haciéndolo en una forma racional, estamos haciéndolo
a lo que el Señor nos manda, que debemos utilizar la ciencia para discernir. La verdadera ciencia científica, no estoy hablando las falsas ciencias, porque uno tiene que discernir con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que nos guía a las verdaderas ciencias. Y entonces, y vemos que la medicina es una ciencia que Dios ha dado, así que no hay ningún inconveniente. Entonces, el Señor nos manda a decir que no debemos abandonar nuestra congregación. Entonces, nosotros como pastores tenemos una responsabilidad, lógicamente, cuidar al rebaño. Hasta ahora nosotros hemos observado que es el momento propicio para que nos podamos reunir. Estamos observando lo que está diciendo la ciencia, las diferentes opiniones, también observando lo que dice el concilio, lo que dicen diferentes iglesias alrededor del mundo, y estamos sacando unas conclusiones, porque eso es cuidar al rebaño. Y es basado en eso hemos venido pues a abrir la iglesia, gracias a Dios, por primera vez después de tanto tiempo. Vamos a entonces Hebreos, el capítulo 10. Versículo 22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Aquel que nos prometió que nos mantuviéramos firmes sin fluctuar en la fe, nos manda a congregarnos. Y nos dice en el verso 25, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estamos dentro de la congregación? Dice aquí en el verso 24, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Entonces ahora, cuando nosotros estamos aquí, nosotros podemos trabajar como un equipo, porque somos el cuerpo de Cristo. Debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. Esto es parte de esta fe que nos ayuda a fortalecernos. Cuando nosotros nos quedamos en casa ya, pues nos tiramos en la cama, el sábado nos dormimos. Está bien, descansamos, sí, pero la parte espiritual, que es el sosiego, el encuentro con Dios que nos hace reposar espiritualmente, la perdemos completamente, porque no nos estamos congregando. Y esto es importante, es esencial. Entonces, también nos dice aquí, en Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 35 al 36, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, nos está hablando de encontrarnos aquí. Nosotros tenemos que estar aquí en la congregación, es nuestra obligación. A veces en la congregación encontramos dificultades. Pero si ustedes leen el resto del capítulo, ustedes ven que ahí en la vida del cristiano va pasando por diferentes pruebas. Inclusive en la congregación podemos encontrar dificultades, pero nuestra obligación es venir. Le debemos a aquel que prometió, para que entonces obtengamos la promesa. Y es necesario, dice, la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso es que cuando la gente a veces se aparta, yo no quiero, no, hay que tener la conciencia a quién nos debemos. No nos debemos al pastor, no nos debemos ni al hermano Walter, ni al hermano Alfonso, ni al hermano Máximo, ni a ninguno de ellos. No, porque nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Dios y la fe verdadera. Y esto es importante, tener esta conciencia, porque esta es la verdadera ciencia de Dios. Cuando la gente empieza a seguir hombres, se desvía la iglesia. Si los que dirigen la iglesia están en bien, denle honra, pero si están en mal, entonces corríjanlo.
Y si es un hombre de Dios o una mujer de Dios, se va a corregir. Eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que va a pasar si es que verdaderamente el Espíritu de Dios está en ellos. Y así es como debe ser. Entonces, en Hebreos, el capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. El hombre verdadero de Dios y la mujer verdadera de Dios no se aparta de la iglesia, porque va a pelear la buena batalla, no para perderse, sino para ser fiel y para la ganancia del alma. Quería leerle el Salmo 91:2 también, que es importante que nosotros pues estemos atentos a estas cosas. Hemos tenido un periodo muy importante de apartamiento debido a una epidemia que hay. Hemos reconocido pues que la ciencia nos ha ayudado a nosotros a pasar este tiempo y sobrevivir. Hermanos, ¿cuántos han muerto por esta epidemia de la congregación? Yo no recuerdo ninguno. Gracias a Dios, en esta congregación ha pasado una tragedia. Algunos se han enfermado, pero es lógico, somos criaturas de Dios, hechos de carne, y entonces estamos sujetos a ser enfermos también por las enfermedades de este mundo, porque este mundo está caído. Quiero que entendamos algo que vamos a hacer en la congregación y creo que es importante. Dice el verso 1 del Salmo 92, bueno es alabar a Dios y cantar salmos a su nombre o al Altísimo, y anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Para poder hacer este ejercicio de cosas, hermano, ¿dónde tenemos que estar? En la congregación. Somos siervos de Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer. Cada vez que nosotros venimos aquí, no perdamos nuestra esperanza, porque tropiezos hasta dentro de la misma congregación vamos a encontrar. Dios nos manda a congregarnos, a estar aquí. Y ahora, aquellos que tienen temor, como yo les decía, por favor, no vayan por narrativas, no vayan por anécdotas, busquen la verdad, porque Dios nos da el discernimiento a través de su Espíritu. Y es ahora el momento de que todos debemos apoyarnos, que todos debemos tener ese mismo sentir, esa misma fe, encaminarnos a las cosas de Dios, porque el Señor está pronto a venir. Y si nosotros descuidamos esto que tenemos ahora, apartándonos porque tenemos temores infundados, si nosotros hacemos todo lo que es correcto y lo estamos practicando, pues no hemos de tener temor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, que el Señor les dé ánimo, que nos encaminemos para bien y vamos a esa victoria que es la salvación del alma, pero estando en la congregación. Pasa a vos, hermanos. Me toca a mí de nuevo, casi se me había olvidado. Vamos a entonces a cerrar, hermanos. Tenemos algunas oraciones, vamos a tener el himno unidos, vamos a cantarlos todos juntos, vamos después a orar. Nada más recibí 2 oraciones de la hermana Vilma, así que, pero de todas maneras, gracias, hermano Tec. Vamos a entonces a entonar este himno, hermanos, unidos. Hermano Alfonso y el hermano José nos van a dirigir en el himno.
celebrando por primera vez después de tanto tiempo este culto para alabanza y gloria de la tuya, Padre. Señor, te damos las gracias por ello, nos hace felices que podamos reunirnos aquí hoy. Señor, guárdanos ahora que vamos a nuestros lugares, que vamos a tener una semana más. Te agradecemos por la bendición de estar aquí, presentes en nuestro lugar. También recuerda a aquellos hermanos y hermanas que aún no han venido, los que están en sus hogares deseosos de venir. Dale la fuerza, dale la fortaleza, dale un ánimo, el espíritu, para que estén aquí acompañándonos y que todos los que estamos aquí seamos persistentes en venir aquí a tu iglesia, Señor, para la salvación del alma. Padre, ayúdanos ahora también. Tenemos dificultades a veces en nuestra vida, que algunos de nuestros hermanos manifiestan pedido de ayuda para personas que conocemos. Sabemos que Dalis, la churra, y la sobrina de nuestra hermana misma, está enferma de gravedad. Señor, si es tu voluntad que pase con la sanidad sobre ella, que pueda salir victoriosa si es así. Tú sabes las cosas que tú haces. Tú sabes por qué lo haces. Nosotros nada más te rogamos Señor, que te pedimos misericordia por ti. Padre, también por Alex, Alex, que siempre una diosa, prontamente, también por la hermana misma, Esther, que está también enfermo, que pasa a tomar la sanidad, si es tu voluntad, y la hermana Catrina, que pidió por su espalda, dale alivio, Señor, que pueda ella encontrar la respuesta a todas estas inquietudes de este problema que tiene, que ella pueda proceder también airosa de esta condición. Padre, si hubiese alguno dentro de la congregación que esté enfermo, que tenga una necesidad espiritual o que desea pedir por alguien, Señor, tú conoces los corazones de cada uno. Bendícelo, bendícela, para que pueda hacerse obra en ellos y en nosotros. Tenemos estas cosas y las